En este video vamos a explicar el porqué de los temas que hemos visto hasta acá y también cuáles son los motivos que nos han llevado a ver particularmente esos temas. En primer término, hemos efectuado una mirada amplia de la historia o de los antecedentes más remotos de la institución consular para llegar fundamentalmente a una primera conclusión que es la siguiente. No es posible para nosotros, en esta especialización, en esta disciplina y en esta materia, hablar de derecho diplomático o consular sin que antes exista el Estado moderno que va configurándose desde siglo XIX. Y es en función de esta premisa que nos hemos permitido remitirnos en un pantallazo a la historia de nuestra Nobel Nación desde sus orígenes, por lo menos desde los sucesos de mayo, allá en 1810, haciendo especial hincapié que el 28 de mayo de 1810 fue dictada la instrucción para el despacho y ceremonial o reglamento para el ejercicio de la autoridad de la Junta Provisional Gubernativa del Río de la Plata, confeccionado por Mariano Moreno, siendo este el primer reglamento protocolar que se dictó en estas tierras. Moreno, quien el 4 de marzo de 1811 fallecería a bordo de la fragata inglesa Fame en un viaje como diplomático en misión oficial encomendada por la Junta Grande rumbo a Inglaterra. Bajo este pantallazo histórico que nos hemos permitido, que involucró, por supuesto, la conformación de nuestro país, hemos visto lo que ha demorado la Argentina en organizarse, máxime si la comparamos con otras naciones, como por ejemplo con los Estados Unidos, ¿no? Y por sobre todas las cosas, el paso de las guerras intestinas, que se inician con esa llamada anarquía de 1820, el surgimiento propio de las provincias, que mediante el sistema de pactos van a llevar adelante sus distintas relaciones políticas, así como la posición de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en materia de relaciones exteriores para esta época, hasta el dictado de la Constitución de 1853 y la Unión Nacional, ya definitiva en 1860, mediante la incorporación de Buenos Aires. En esta rápida mirada constitucional que nosotros hemos hecho, como les comentaba, hemos individualizado una serie de aspectos que me parecen sumamente trascendentes a la hora de estudiar esta institución. Así nosotros hemos notado, en base a la lectura de la Constitución, sin llevar adelante, por supuesto, un estudio muy profundizado, que existen competencias de los gobiernos federales, ¿no?, y provinciales que han sido distribuidas por la propia Constitución, que las provincias son estados preexistentes que se manejaban mediante pactos, el sistema de pactos, siendo el más importante el Pacto Federal de 1831, y fundamentalmente esto, que la Constitución de la Nación ha reservado competencias para la materia que nosotros estamos tratando. Bajo este sistema que nosotros hemos visto, ya podemos adelantar la idea de que algunas provincias se han reservado algunas facultades y otras, por el contrario, las han delegado. Y esta materia que nosotros estudiamos es una cuestión eminentemente delegada, ¿no? Al respecto, vamos a encontrar en el artículo 121 de la Constitución Nacional esto que venimos hablando, ¿no?, los poderes de las provincias que son originarios e indefinidos, en tanto que los delegados a la nación son aquellos definidos y expresos que van a surgir del artículo 75 en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Federal, ¿no? Y por supuesto que las provincias han conservado todo el poder no delegado, ¿no? Indefinido, como decíamos, por esta Constitución al gobierno federal, poder no delegado al gobierno federal. En este sentido hay una opinión muy importante de un constitucionalista llamado Néstor Pedro Sagüés, que ha definido que
los alcances de esto que nosotros venimos indicando en torno a la delegación, ¿no?, de las provincias respecto del Poder Federal, y lo ha dicho en los siguientes términos, que la Corte ha alertado que del artículo 121 que nosotros comentamos, no se infiere que las provincias se hayan reservado poderes, sino que la Constitución, como expresión de la voluntad del pueblo de la nación argentina, es quien los distribuye, ¿no?, delegándolos en forma definida al gobierno nacional, mientras que los poderes no delegados los conservan las provincias, ¿no? Esta es otra mirada que complementa esa idea originaria. Así vamos a encontrar nosotros competencias federales, eminentemente federales, en materia de relaciones exteriores, que presentarán la presencia de sujetos, objetivos y medios para el cumplimiento de este mandato que hace la Constitución en orden a las relaciones exteriores. Existe un artículo señero que casi todos lo han encontrado, que es el artículo 27, ¿no? Sin perjuicio de las manifestaciones del preámbulo, que algunos indican que no integra la Constitución, pero sí el artículo 27 de la Constitución, en tanto establece que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios del derecho público establecidos en esta Constitución. Y es así que nosotros estamos estudiando justamente el derecho público interno de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque a posteriori vamos a pasar a los aspectos internacionales que rigen esta materia. En este momento, nuevamente, estamos viendo solamente los aspectos internos, ¿no?, de nuestro derecho, de nuestra ley máxima, la Constitución Nacional. En lo que respecta a los sujetos, el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, ¿no?, cuenta con el monopolio de las relaciones exteriores y la fuente legal va a ser el artículo 99 dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, inciso 7 de la Constitución, en tanto le confiere, ¿no?, este mandato. Al respecto, nosotros vamos a estudiar más adelante la ley 20.957 que crea el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, ¿no?, en el artículo 81, alguna serie de previsiones muy interesantes que ya vamos a ver más adelante. Y por otro lado, dentro de los sujetos, como todos, casi todos creo yo lo han hecho, la individualización, quiero decir, juntamente del presidente y las provincias, ¿no?, por imperio del artículo 124 de la Constitución Nacional, que también le va a conferir atribuciones, ¿no?, con conocimiento posterior del Congreso, para llevar adelante estas relaciones internacionales, ¿no? Por eso es que también en este punto vamos a hacer un subrayado en el sentido de que si bien son competencias federales las relaciones internacionales de nuestro país, las provincias poseen cierto ámbito, sobre todo a posteriori de la reforma de 1994, la reforma constitucional, para poder llevar adelante tratativas, ¿no?, con entidades supranacionales, estados, etcétera. ¿Cuáles son entonces los objetivos que existen en materia de relaciones internacionales? Y estos también se encuentran enunciados, como decíamos, en el propio preámbulo, pero también en el artículo 27, que son básicamente la paz y el comercio, ¿no? Y en este sentido, el artículo 99 de la Constitución, el inciso 11, encomienda al Poder Ejecutivo, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, el mantenimiento de las buenas relaciones internacionales. Y el artículo 75, en lo que respecta a atribuciones del Congreso, en el inciso 22, trata sobre la celebración de tratados internacionales que versen sobre cuestiones vinculadas a derechos humanos, ¿no?, así como en el inciso 24 los tratados de integración con otras naciones. Ahora bien, este tipo de, como ustedes seguramente saben, este tipo de relaciones internacionales se encontrarán sujetas, ¿no?, al quicio de aspectos protocolares y ceremoniales del más alto nivel, por supuesto, ¿no?, porque justamente nos referimos, tanto a nivel federal como a nivel incluso provincial, como hemos visto, a vinculaciones de la mayor jerarquía posible que puede ofrecer nuestro país, ¿no? En relación a los medios, para estos fines, en el marco de esos protocolos, ¿no?, diplomáticos, ese ceremonial, sin lugar a dudas, el mecanismo jurídico será el tratado, que también está previsto en el artículo 27, ¿no?,
sin perjuicio de señalar otros medios previstos en el derecho internacional y que vamos a ver acto seguido ya la semana que viene, y que se refiere básicamente a convenciones, protocolos, ¿no? Lo cual nos va a empalmar con el artículo 99, inciso 11, en lo que respecta a atribuciones del Poder Ejecutivo, sobre todo para tratados ejecutivos, que se llaman. Hasta acá ha sido un pantallazo de lo que hemos visto hasta ahora. Nuevamente, y a modo de síntesis, una referencia histórica desde la antigüedad hasta el siglo XIX, ¿no? Destacando los aspectos más importantes de la relación consular, dejando en claro que no puede existir una vinculación de relaciones internacionales como nosotros la entendemos sin la existencia de un Estado moderno, el cual surge en el siglo XIX, también para nosotros, ¿no? Que en nuestro caso va a demorar una serie de décadas, ¿no? Porque sin perjuicio de los sucesos de 1810, ¿no? Y la declaración de 1816, la declaración de independencia, desde 1820 a 1853 va a surgir un periodo de relativa anarquía, como señalan los autores, hasta la sanción en 1853 de esta Constitución, que se va a completar con el ingreso, el reingreso de Buenos Aires en 1860, contando ya con un instrumento local, un instrumento nacional, que va a ser nuestra Constitución, nuestra ley fundamental, que va a prever distintas cuestiones vinculadas al derecho diplomático y a las relaciones consulares que hemos tenido la oportunidad de ver. Seguimos entonces en la próxima.